Asesinato en Troy Hill. Un relato de Catherine Louisa Pierkis. Griffith, de la policía del Newcastle, tiene el caso en sus manos, dijo el señor Dyer. Esos hombres de Newcastle son perspicaces y astutos, y muy celosos de la interferencia externa. Solo me enviaron una solicitud, por así decirlo, porque querían que tu aguda mente trabajara dentro de la casa. Supongo que tendré que trabajar con Griffith y no contigo durante todo el caso, dijo la señorita Brooke. Sí, cuando te haya dado un resumen de los hechos del caso. Simplemente no tendré nada más que ver con él, y deberás depender de Griffith para cualquier asistencia que necesites. Aquí, con un movimiento, el señor Dyer abrió su gran libro de contabilidad y pasó rápidamente las hojas hasta llegar al encabezado Troy Hill y la fecha 6 de septiembre. Soy toda oídos, dijo Loveday, recostándose en su silla en actitud de escucha. El hombre asesinado, continuó el señor Dyer, es un tal Alexander Henderson, generalmente conocido como el viejo Sandy, guardián de la casa del señor Craven de Troy Hill, Cumberland. La casa del guardián consiste meramente en 2 habitaciones en la planta baja, un dormitorio y una sala de estar. Estas Sandy las ocupaba solo, sin familia ni parientes de ningún grado. En la mañana del 6 de septiembre, algunos niños que llevaban leche desde la granja notaron que la ventana del dormitorio de Sandy estaba completamente abierta. La curiosidad los impulsó a mirar dentro, y entonces, para su horror, vieron al viejo Sandy en su camisa de dormir, tirado muerto en el suelo, como si hubiera caído hacia atrás desde la ventana. Dieron la voz de alarma y al examinarlo, se descubrió que la muerte había sido causada por un fuerte golpe en la sien, dado ya sea por un fuerte puño o algún instrumento contundente. La habitación, al ser inspeccionada, presentaba una apariencia curiosa. Era como si una manada de monos hubiera sido soltada en ella y se les hubiera permitido hacer de las suyas. Ningún artículo de mobiliario permanecía en su lugar. La ropa de cama había sido enrollada en un paquete y metida en la chimenea. La cama, una pequeña de hierro, estaba de lado. La única silla en la habitación estaba sobre la mesa. El par de tenazas y los utensilios del fuego estaban sobre el lavabo, cuyo recipiente estaba en una esquina lejana, conteniendo la almohada y el cojín. El reloj estaba de cabeza en el centro de la repisa de la chimenea. Y los pequeños jarrones y adornos que lo flanqueaban a ambos lados parecían caminar, por así decirlo, en línea recta hacia la puerta. La ropa del anciano había sido enrollada en una bola y arrojada sobre un armario alto en el que guardaba sus ahorros y cualquier objeto de valor que tuviera. Sin embargo, este armario no había sido manipulado y su contenido permanecía intacto. Por lo que era evidente que el robo no era el motivo del crimen. En el juicio posterior se emitió un veredicto de asesinato premeditado contra una o más personas desconocidas. La policía local está investigando diligentemente el asunto, pero hasta ahora no se han realizado arrestos. La opinión que prevalece actualmente en el vecindario es que el crimen ha sido perpetrado por algún lunático, escapado o no, y se están haciendo averiguaciones en los asilos locales sobre internos desaparecidos o recién liberados. Sin embargo, Griffith me dice que sus sospechas se dirigen en otra dirección. ¿Surgió algo importante en la investigación? Nada especialmente importante. El señor Craven se derrumbó al dar su testimonio cuando aludió a las relaciones confidenciales que siempre habían existido entre Sandy y él, y habló de la última vez que lo vio con vida. El testimonio del mayordomo y de 1 o 2 de las sirvientas parece lo suficientemente claro, y dejaron caer una insinuación de que Sandy no era del todo un favorito entre ellos, debido a la manera autoritaria en que usaba su influencia con su amo. El joven señor Craven, un joven de unos 19 años,
que estaba en su casa de Oxford para las vacaciones largas, no estuvo presente en la investigación. Se presentó un certificado médico que indicaba que sufría de fiebre tifoidea y no podía levantarse de la cama sin riesgo para su vida. Ahora bien, este joven es un tipo realmente malo. Y tan caballero tramposo como es posible que sea un joven así. A Griffith le parece que hay algo sospechoso en esta enfermedad. Regresó de Oxford al borde del delirium tremens. Se recuperó de eso y luego de repente, al día siguiente del asesinato, la señora Craven toca el timbre, anuncia que ha desarrollado fiebre tifoidea y ordena que se llame a un médico. ¿Qué clase de hombre es el señor Craven Senior? Parece ser un anciano tranquilo, un erudito y filólogo. Ni sus vecinos ni su familia lo ven mucho. Casi vive en su estudio escribiendo un tratado en 7 u 8 volúmenes sobre filología comparada. No es un hombre rico. Troitz Hill, aunque otorga posesión en el condado, no es una propiedad rentable, y el señor Craven no puede mantenerla adecuadamente. Me han dicho que ha tenido que recortar gastos en todas direcciones para poder enviar a su hijo a la universidad, y su hija, de principio a fin, ha sido educada completamente por su madre. El señor Craven fue originalmente destinado para la iglesia, pero por alguna razón, cuando terminó su carrera universitaria no se presentó para la ordenación. En su lugar se fue a Natal, donde obtuvo un cargo civil y permaneció allí durante unos 15 años. Henderson fue su sirviente durante la última parte de su carrera en Oxford. Y debió ser muy respetado por él, porque aunque la remuneración derivada de su cargo en Natal era pequeña, le pagaba a Sandy una asignación anual regular. Cuando hace unos 10 años heredó Troitz Hill, a la muerte de su hermano mayor, y regresó a casa con su familia, Sandy fue inmediatamente instalado como portero, y con un salario tan alto que los sueldos del mayordomo se redujeron para compensarlo. «Oh, eso no mejoraría los sentimientos del mayordomo hacia él», exclamó Loveday. El señor Dyer continuó. Pero a pesar de su alto salario, no parece haberse preocupado mucho por sus deberes como portero, ya que generalmente eran realizados por el chico del jardinero, mientras él tomaba sus comidas y pasaba su tiempo en la casa. Y hablando en general, metía las narices en todos los asuntos. ¿Conoces el viejo adagio respecto al sirviente de 21 años? 7 años mi sirviente, 7 años mi igual, 7 años mi amo. Bueno, parece haber sido cierto en el caso del señor Craven y Sandy. El viejo caballero, absorto en sus estudios filológicos, evidentemente dejó que las riendas se le escaparan de las manos, y Sandy parecía haber tomado posesión de ellas fácilmente. Los sirvientes frecuentemente tenían que acudir a él por órdenes, y generalmente llevaba las cosas con mano firme. ¿Nunca tuvo la señora Craven algo que decir al respecto? No he oído mucho sobre ella. Parece ser una persona tranquila. Es hija de un misionero escocés. Tal vez pasa su tiempo trabajando para la misión del Cabo y cosas por el estilo. ¿Y el joven señor Craven? ¿Se sometió a la regla de Sandy? Ahora estás dando en el blanco y llegamos a la teoría de Griffith. El joven y Sandy parecen haber estado en desacuerdo desde que los Craven tomaron posesión de Troitz Hill. Como escolar, el joven Harry desafiaba a Sandy y lo amenazaba con su fusta. Y posteriormente, como joven, ha hecho esfuerzos enérgicos para poner al viejo sirviente en su lugar. El día antes del asesinato, dice Griffith, hubo una terrible escena entre los dos, en la que el joven, en presencia de varios testigos, utilizó un lenguaje fuerte y amenazó con matar al viejo. Ahora, señorita Brooke, te he contado todas las circunstancias del caso hasta donde yo sé. Para obtener más detalles debo remitirte a Griffith. Sin duda te encontrará en Greenfield, la estación más cercana a Troitz Hill, y te dirán qué capacidad ha conseguido para ti una entrada en la casa. Por cierto, me ha telegrafiado esta mañana diciendo que espera que puedas tomar el expreso escocés esta noche. Loveday expresó su disposición para cumplir con los deseos del señor Griffith.
Me alegrará, dijo el señor Dyer mientras le estrechaba la mano en la puerta de la oficina. Verte inmediatamente a tu regreso. Eso, sin embargo, supongo, no será por un tiempo. Esto promete, me parece, ser un asunto largo. Esto fue dicho interrogativamente. No tengo la menor idea al respecto, respondió Loveday. Comienzo mi trabajo sin ninguna teoría de ningún tipo. De hecho, puedo decir que mi mente está perfectamente en blanco. Y cualquiera que hubiera vislumbrado sus rasgos en blanco y sin expresión, mientras decía esto, la habría tomado en serio. Greenfell, la ciudad más cercana a Droit's Hill, es una pequeña ciudad bastante ocupada y poblada, en cuyo norte había colinas bajas y estériles. Preeminente entre estas se encuentra Droit's Hill, famosa en los viejos tiempos como un bastión fronterizo, y posiblemente en una fecha aún más anterior como una fortaleza druídica. En una pequeña posada en Greenfell, dignificada con el título de The Station Hotel, el señor Griffith, de la policía de Newcastle, se reunió con Loveday y la inició aún más en los misterios del asesinato de Droit's Hill. Un poco de la primera excitación ha disminuido, dijo después de que se hubieran intercambiado saludos preliminares. Pero todavía los rumores más salvajes están volando, y se repiten tan solemnemente como si fueran verdades del Evangelio. Mi jefe aquí y mis colegas en general se adhieren a su primera convicción, de que el criminal es algún vagabundo repentinamente enloquecido o un lunático escapado. Y están seguros de que tarde o temprano daremos con sus huellas. Su teoría es que Sandy, escuchando algún ruido extraño en las puertas del parque, asomó la cabeza por la ventana para averiguar la causa, e inmediatamente recibió el golpe mortal. Luego suponen que el lunático se metió en la habitación por la ventana y agotó su frenesí poniendo todo patas arriba. Se niegan por completo a compartir mis sospechas con respecto al joven señor Craven. El señor Griffith era un hombre alto, de rasgos delgados, con cabello gris hierro, cortado tan pegado a su cabeza que se negaba a hacer otra cosa que no fuera pararse en punta. Esto le daba una expresión algo cómica en la parte superior de su rostro, y chocaba extrañamente con el aire melancólico que habitualmente tenía su boca. Lo he arreglado todo para ti en Droit's Hill, continuó diciendo. El señor Craven no es lo suficientemente rico como para permitirse el lujo de tener un abogado de familia. Así que de vez en cuando emplea los servicios de los señores Well y Sackdean, abogados en este lugar, y que, como es natural, han hecho de vez en cuando algunos negocios para mí. Fue a través de ellos que supe que el señor Craven estaba ansioso por asegurar la existencia de un amanuense. Inmediatamente ofrecí tus servicios, afirmando que eras una amiga mía, una dama de escasos medios, que gustosamente aceptaría los deberes por la munífica suma de 1 guinea al mes, con alojamiento y comida. El anciano aceptó de inmediato la oferta y está ansioso de que estés en Droit's Hill de inmediato. Loveday expresó su satisfacción con el programa que el señor Griffith había delineado para ella. Luego tuvo algunas preguntas que hacer. Dime, dijo, ¿qué te llevó en primer lugar a sospechar del joven señor Craven del crimen? El pedestal sobre el que él y Sandy se encontraban el uno al otro, y la terrible escena que ocurrió sobre ellos solo el día antes del asesinato. Respondió Griffith rápidamente. Sin embargo, nada de esto se reveló en la investigación, donde se presentó una cara muy justa sobre las relaciones de Sandy con toda la familia Craven. Posteriormente he descubierto bastante sobre la vida privada del señor Harry Craven. Y entre otras cosas he descubierto que la noche del asesinato salió de la casa poco después de las 10 en punto, y nadie, hasta donde he podido averiguar, sabe a qué hora regresó. Ahora debo llamar tu atención, señorita Brooke, sobre el hecho de que en la investigación la evidencia médica demostró que el asesinato se cometió entre las 10 y las 11 de la noche. ¿Entonces supones que el asesinato fue algo planeado por parte de este joven? Así es. Creo que deambuló por los terrenos hasta que Sandy se encerró por la noche. Luego lo despertó con algún ruido externo.
y cuando el viejo miró afuera para determinar la causa, le dio un golpe con la porra o el bastón cargado que causó su muerte. ¿Un crimen tan premeditado para un muchacho de 19 años? Sí, además es un joven apuesto y caballeroso, con modales tan suaves como la leche. Pero según todos los informes está lleno de maldad, como un huevo está lleno de líquido. Ahora, para llegar a otro punto, si en relación con estos hechos desagradables tienes en cuenta la repentina enfermedad de él, creo que admitirás que tiene una apariencia sospechosa y podría razonablemente dar lugar a la conjetura de que fue un montaje por su parte, para escapar de la investigación. ¿Quién es el médico que lo atiende? Un hombre llamado Waiters. No es muy buen médico, según todos los informes, y sin duda se siente muy honrado de ser llamado a Droit's Hill. Al parecer, los Craven no tienen médico de cabecera. La señora Craven, con su experiencia misionera, es medio médica ella misma, y nunca llama a uno excepto en una emergencia grave. El certificado estaba en orden, supongo. Indudablemente. Y como para dar color a la gravedad del caso, la señora Craven envió un mensaje a los sirvientes, diciendo que si alguno de ellos tenía miedo de la infección, podían irse de inmediato a sus hogares. Varias de las criadas, creo, aprovecharon su permiso y empacaron sus maletas. La señorita Craven, que es una chica delicada, fue enviada con su doncella a quedarse con amigos en Newcastle. Y la señora Craven se aisló con su paciente en una de las salas en desuso de la casa. ¿Alguien ha averiguado si la señorita Craven llegó a su destino en Newcastle? Griffith frunció el ceño pensativo. No vi ninguna necesidad de tal cosa, respondió. No te sigo del todo. ¿Qué quieres insinuar? Oh, nada, no creo que importe mucho. Podría haber sido interesante como un tema secundario. Se interrumpió por un momento, luego agregó. Ahora dime un poco sobre el mayordomo, el hombre cuyo salario fue reducido para aumentar el pago de Sandy. ¿El viejo John Hales? Es un hombre totalmente digno y respetable. Fue mayordomo durante 5 o 6 años del hermano del señor Craven, cuando era el dueño de Droit's Hill, y luego asumió el deber bajo este señor Craven. No hay motivos para sospechar en ese aspecto. La exclamación de Hales cuando se enteró del asesinato es más que suficiente para demostrar que es un hombre inocente. «Que le sirva al viejo idiota bien», exclamó. «No podría derramar una lágrima por él, aunque lo intentara durante un mes de domingos». Ahora le pregunto, señorita Brooke, ¿un hombre culpable se atrevería a hacer un discurso así? ¿Lo crees? Griffith la miró fijamente. Estoy un poco decepcionado con ella, pensó. Me temo que sus habilidades han sido ligeramente exageradas y no puede ver algo tan directo como eso. En voz alta dijo, un poco bruscamente. Bueno, no estoy solo en mi pensamiento. Nadie ha pronunciado una palabra contra Hales todavía, y si lo hicieran no tengo dudas de que podría demostrar una coartada, sin ningún problema, ya que vive en la casa y todos tienen una buena palabra para él. Supongo que la caseta de Sandy ha sido puesta en orden en este momento. Sí, después de la investigación, y cuando se tomaron todas las pruebas posibles, todo se arregló. En la investigación se dijo que no se podían rastrear marcas de pisadas en ninguna dirección. La larga sequía que hemos tenido haría que tal cosa fuera imposible, sin mencionar el hecho de que la casa de Sandy está justo en el camino de grava, sin parterres de flores ni bordes de césped de ningún tipo a su alrededor. Pero mire aquí, señorita Brooke, no pierda su tiempo con la casa de campo y sus alrededores. Cada detalle de este asunto ha sido examinada una y otra vez por mí y por mi jefe. Lo que haremos que haga es ir directamente a la casa y concentrarse en la habitación del joven Harry y averiguar qué está pasando allí. Lo que hizo fuera de la casa la noche del 6, no tengo duda de que podré averiguarlo por mí mismo. Ahora, señorita Brooke, usted me ha hecho un sinfín de preguntas, a las cuales he respondido tan fielmente como me fue posible. ¿Sería tan amable de responder una pregunta que deseo hacer tan directamente como yo he respondido las suyas?
Se le han dado todos los detalles sobre la condición de la habitación de Sandy cuando la policía la encontró la mañana después del asesinato. Sin duda, en este momento puede ver todo eso en su mente. El lecho de la cama volcado, el reloj sobre la cabeza, la ropa de cama a medio camino de la chimenea, los pequeños jarrones y adornos caminando en línea recta hacia la puerta. Loveday inclinó afirmativamente la cabeza. Muy bien, ¿sería tan amable de decirme qué le recuerda esta escena de confusión antes que cualquier otra cosa? La habitación de un estudiante impopular de Oxford, después de que fuera allanada por estudiantes de grado inferior. Respondió Loveday rápidamente. El señor Griffith se frotó las manos. Exactamente, exclamó. Veo que, después de todo, estamos unidos en este asunto, a pesar de una pequeña discrepancia superficial de ideas. Créalo, tarde o temprano, como los ingenieros que perforan desde diferentes puntos bajo los Alpes, nos encontraremos en el mismo punto y nos daremos la mano. A propósito, he organizado una comunicación diaria entre nosotros a través del chico de correos que lleva las cartas a Troit's Hill. Es de confianza. Y cualquier carta que le dé para mí llegará a mis manos en menos de una hora. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando Loveday entró en el parque de Troit's Hill, pasando por la casa de campo donde el viejo Sandy había encontrado su muerte. Era una bonita casita, cubierta de enredaderas y madreselva silvestre, y no mostraba signos externos de la tragedia que se había desencadenado en su interior. El parque y los jardines de Troit's Hill eran extensos, y la casa en sí era una estructura de ladrillo rojo algo imponente, construida posiblemente en la época en la que el gusto de Guillermo III se había vuelto popular en el país. Su fachada presentaba una apariencia algo desolada, con solo las ventanas centrales, un cuadrado de 8, pareciendo mostrar signos de ocupación. Con la excepción de 2 ventanas en el extremo de la planta del dormitorio del ala norte, donde posiblemente se encontraban el enfermo y su madre, y 2 ventanas en el extremo de la planta baja del ala sur, que Loveday descubrió posteriormente que eran las de la biblioteca del señor Craven, no había ni una sola ventana en ninguna de las salas que tuviera persiana o cortina. Las salas eran extensas, y era fácil entender que en el extremo de una, el paciente con fiebre estaría aislado del resto de la casa, y que en el extremo de la otra, el señor Craven podría asegurar la tranquilidad y la libertad de interrupción que, sin duda, eran esenciales para la debida prosecución de sus estudios filológicos. Tanto en la casa como en los mal cuidados terrenos se presentaba el sello de la escasez de ingresos del dueño de la propiedad. La terraza, que corría a lo largo de la casa por delante, y a la que se abrían todas las ventanas de la planta baja, estaba miserablemente descuidada. No había dintel ni poste de puerta, alféizar de ventana o balcón que no pareciera clamar por el toque del pintor. Compadeceos de mí. He visto días mejores. Podía imaginar Loveday escrito como una leyenda sobre el pórtico de ladrillo rojo que daba entrada a la vieja casa. El mayordomo, John Hales, introdujo a Loveday, cargó su maleta y le dijo que la llevaría a su habitación. Era un hombre alto y robusto, con el rostro sonrosado y una expresión terca en el semblante. Era fácil entender que, de vez en cuando, debió haber habido muchos enfrentamientos agudos entre él y el viejo Sandy. Trató a Loveday con una actitud fácil y familiar, evidentemente considerando que una amanuense ocupaba más o menos el mismo rango que una institutriz de guardería, es decir, un poco por debajo de una doncella y un poco por encima de una criada. «Estamos escasos de manos en este momento», dijo en un amplio dialecto de Cumberland, mientras conducía el camino por la amplia escalera. Algunas de las chicas de abajo se asustaron con la fiebre y se fueron a casa. Cook y yo estamos solos, porque Moggy, la única doncella que queda, ha sido asignada para atender a Madame y al joven Harry. Espero que no tenga miedo de la fiebre. Loveday explicó que no,
y preguntó si la habitación en el extremo del ala norte era la asignada para Madame y el joven Harry. Sí, dijo el hombre. Es conveniente para el cuidado de los enfermos. Hay una escalera que baja directamente desde allí hasta los cuartos de la cocina. Ponemos todo lo que Madame necesita al pie de estas escaleras. Y Moggy baja y lo recoge. Moggy misma nunca entra en la habitación de los enfermos. Supongo que no verá a Madame por muchos días aún. ¿Cuándo veré al señor Craven? ¿En la cena de esta noche? Es imposible decirlo, respondió Hales. Puede que no salga de su estudio hasta pasada la medianoche. A veces se queda allí hasta las 2 o las 3 de la mañana. No le aconsejaría que espere a que quiera cenar. Es mejor que le envíen una taza de té y un filete. Madame nunca espera por él en ninguna comida. Al terminar de hablar, dejó la maleta fuera de una de las muchas puertas que se abrían hacia la galería. Esta es la habitación de la señorita Craven, continuó. Cook y yo pensamos que sería mejor para usted, ya que necesitaría menos preparación que a las otras habitaciones. Y el trabajo es trabajo cuando hay tan pocas manos para hacerlo. ¡Oh, cielos! Juro que la cocinera está arreglando todo para usted ahora mismo. La última frase fue añadida cuando la puerta abierta dejó ver a la cocinera, con un trapo en la mano, limpiando un espejo. Es verdad que la cama estaba hecha, pero de lo contrario, la habitación debía de estar tal como la dejó la señorita Craven, después de empacar apresuradamente. Para sorpresa de los criados, Loveday tomó el asunto muy a la ligera. Tengo un talento especial para arreglar habitaciones, y preferiría ordenar esta yo misma, dijo. Ahora, si van a preparar ese filete y esa taza de té de la que estábamos hablando hace un momento, lo apreciaré mucho más que si se quedaran aquí haciendo lo que yo puedo hacer tan fácilmente por mí misma. Sin embargo, cuando la cocinera y el mayordomo se marcharon juntos, Loveday no mostró disposición alguna para ejercer el talento especial del que había presumido. Primero giró cuidadosamente la llave en la cerradura y luego procedió a realizar una exhaustiva y minuciosa investigación en cada rincón de la habitación. No hubo ningún mueble, adorno o accesorio de tocador que no fuera levantado de su lugar y escrutado minuciosamente. Incluso las cenizas en la chimenea, los restos del último fuego hecho allí, fueron removidos y examinados al detalle. Esta cuidadosa investigación de los últimos entornos de la señorita Craven ocupó en total alrededor de 3/4 de hora. Y Loveday, con su sombrero en la mano, descendió las escaleras para ver a Hales, cruzando el vestíbulo hacia el comedor con la prometida taza de té y el filete. En silencio y soledad, ella disfrutó de la simple comida en un comedor que fácilmente podía haber albergado a 150 invitados. Ahora los jardines antes de que oscurezca, se dijo a sí misma al notar que las sombras exteriores ya comenzaban a inclinarse. El comedor estaba en la parte trasera de la casa, y aquí, al igual que en el frente, las ventanas, llegando hasta el suelo, presentaban un fácil medio de salida. El jardín de flores estaba en este lado de la casa, y se inclinaba cuesta abajo hacia una bonita extensión de campo bien arbolado. Loveday no se detuvo aquí ni siquiera para admirar, sino que pasó de inmediato por la esquina sur de la casa hacia las ventanas que había averiguado, mediante una pregunta descuidada al mayordomo, que eran las del estudio del señor Craven. Muy cautelosamente se acercó a ellas, pues las persianas estaban arriba, las cortinas corridas hacia atrás. Sin embargo, una mirada de reojo alivió sus aprensiones, pues le mostró al ocupante de la habitación, sentado en un sillón de espaldas a las ventanas. Por la longitud de sus miembros extendidos, evidentemente era un hombre alto. Su cabello era plateado y rizado. La parte inferior de su rostro estaba oculta a su vista por el sillón, pero podía ver que una de sus manos estaba presionada firmemente sobre sus ojos y cejas. Toda la actitud era la de un hombre absorto en profundos pensamientos. La habitación estaba amueblada con comodidad, pero presentaba un aspecto desordenado por los libros y manuscritos esparcidos en todas direcciones. Un montón entero de fragmentos rasgados de hojas de papel,
desbordando de una papelera junto al escritorio. Parecía proclamar el hecho de que el erudito se había cansado o había quedado insatisfecho con su trabajo, y lo había condenado libremente. Aunque Loveday estuvo mirando por esta ventana durante más de 5 minutos, no hubo ni el más mínimo signo de vida por parte de esta alta figura reclinada, y hubiera sido tan fácil creer que estaba dormido como pensativo. Desde allí dirigió sus pasos en dirección a la cabaña de Sandy. Como había dicho Griffith, estaba pavimentada hasta su puerta. Las persianas estaban firmemente cerradas y presentaba la apariencia ordinaria de una cabaña en desuso. Un estrecho sendero bajo las ramas arqueadas de laurel, cerezo y madroño, justo frente a la cabaña, captó su atención, y por allí se dirigió de inmediato. Este sendero conducía, con muchos giros y vueltas, a través de una franja de arbustos que bordeaba el frente de los terrenos del señor Craven, y finalmente, después de mucho zigzaguear, terminaba en las inmediaciones de los establos. Cuando Loveday entró en él, parecía literalmente dejar la luz del día atrás. Siento como si estuviera siguiendo el curso de una mente sinuosa, se dijo a sí misma mientras las sombras cerraban a su alrededor. No podría imaginar que Sir Isaac Newton o Bacon planeasen o se deleitasen en un callejón tan sinuoso como este. El sendero se mostraba grisáceo frente a ella desde la penumbra. Avanzó y avanzó, aquí y allá. Las raíces de los viejos laureles, luchando por salir del suelo, amenazaban con hacerla tropezar. Sin embargo, sus ojos ahora se habían acostumbrado a la media penumbra, y no escapó ningún detalle de su entorno mientras avanzaba. Un pájaro salió volando del matorral a su mano derecha con un grito asustado. Una pequeña y delicada rana saltó fuera de su camino hacia las hojas marchitas que yacían delante de los laureles. Siguiendo los movimientos de esta rana, su ojo fue atraído por algo negro y sólido entre esas hojas. ¿Qué era? ¿Un paquete? ¿Un abrigo negro brillante? Loveday se arrodilló y, usando sus manos para ayudar a sus ojos, descubrió que entraron en contacto con el cuerpo muerto y rígido de un hermoso retriever negro. Separó lo mejor que pudo las ramas más bajas de los siempreverdes y examinó minuciosamente al pobre animal. Sus ojos aún estaban abiertos, aunque opacos y borrosos, y su muerte, sin duda, había sido causada por el golpe de algún instrumento contundente y pesado, pues en un lado su cráneo estaba casi destrozado. Exactamente la muerte que le fue infligida a Sandy. Pensó mientras palpaba aquí y allá bajo los árboles con la esperanza de encontrar el arma de destrucción. Buscó hasta que la creciente oscuridad le advirtió que la búsqueda era inútil. Luego siguió el sendero zigzagueante, se dirigió a los establos y de allí regresó a la casa. Se fue a la cama esa noche sin haber hablado con nadie más allá de la cocinera y el mayordomo. Sin embargo, a la mañana siguiente, el señor Craven se presentó ante ella en la mesa del desayuno. Era un hombre de apariencia realmente hermosa, con una fina postura de la cabeza y los hombros, y unos ojos que tenían un aspecto desamparado y apelativo. Entró en la habitación con un aire de gran energía. Se disculpó con Loveday por la ausencia de su esposa y por su propia negligencia al no estar presente para recibirla el día anterior. Luego le instó a que se sintiera como en casa en la mesa del desayuno, y expresó su deleite al haber encontrado una colaboradora en su trabajo. «Espero que entiendas de que se trata de una estupenda obra», añadió mientras se sentaba en su silla. «Es una obra que dejará su huella en el pensamiento de todas las edades por venir. Solo un hombre que haya estudiado filología comparada como yo, durante los últimos 30 años, podría evaluar la magnitud de la tarea que me he propuesto». Con el último comentario, su energía pareció agotarse, y se recostó en su silla, cubriéndose los ojos con la mano en la misma actitud en la que Loveday lo había visto la noche anterior, y completamente ajeno al hecho de que el desayuno estaba frente a él, y una invitada desconocida estaba sentada a la mesa. El mayordomo entró con otro plato. «Mejor continúa con tu desayuno», susurró a Loveday. «Podría sentarse así por otra hora más».
Colocó su plato frente a su amo. «El capitán aún no ha regresado, señor», dijo haciendo un esfuerzo por sacarlo de su ensimismamiento. ¿Qué?», dijo el señor Craven, levantando por un momento la mano de sus ojos. «Capitán, señor, el retriever negro», repitió el hombre. La mirada patética en los ojos del señor Craven se profundizó. «Oh, pobre capitán», murmuró, «el mejor perro que he tenido». Entonces volvió a recostarse en su silla, poniendo la mano en su frente. El mayordomo hizo un último esfuerzo por despertarlo. «Madame le envió un periódico, señor, que pensó que le gustaría ver», gritó casi en el oído de su amo, y al mismo tiempo colocó el periódico matutino en la mesa junto a su plato. «Maldición, déjalo ahí», dijo el señor Craven irritado. «Tontos, necios todos ustedes. Con sus trivialidades e interrupciones me están enviando al otro mundo con mi trabajo inconcluso». Y nuevamente se recostó en su silla, cerró los ojos y se perdió en su entorno. Loveday siguió desayunando. Cambió su lugar en la mesa uno a la derecha del señor Craven, de modo que el periódico enviado para su lectura quedara entre su plato y el de él. Estaba doblado en forma de rectángulo, como si se quisiera llamar la atención sobre cierta parte de una cierta columna. Un reloj en un rincón de la habitación dio la hora con un golpe fuerte y resonante. El señor Craven se sobresaltó y se frotó los ojos. «¿Qué es esto?», dijo. «¿En qué comida estamos?». Miró alrededor con aire confundido. «¿Quién eres tú?». Continuó mirando fijamente a Loveday. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Nina? ¿Dónde está Harry?». Loveday comenzó a explicar y gradualmente pareció que la memoria volvía a él. «Oh, sí», dijo. «Recuerdo, has venido a ayudarme con mi gran obra. Prometiste, ya sabes, ayudarme a salir del apuro en el que me he metido. Recuerdo que dijeron que eras muy entusiasta con ciertos puntos abstrusos de la filología comparada. Ahora, señorita, he olvidado tu nombre. Cuéntame un poco de lo que sabes sobre los sonidos elementales del habla que son comunes a todos los idiomas. Ahora, ¿a cuántos reducirías esos sonidos elementales? ¿A 6, 8, 9? No discutiremos el asunto aquí. Las tazas y los platos me distraen. Ven a mi guarida al otro extremo de la casa. Allí tendremos un silencio perfecto». Y sin hacer caso del hecho de que aún no había desayunado, se levantó de la mesa, tomó a Loveday del brazo y la llevó fuera de la habitación y por el largo corredor que conducía a través del ala sur a su estudio. Pero sentado en ese estudio, rápidamente su energía se agotó de nuevo. Colocó a Loveday en una cómoda silla en su escritorio, consultó su gusto en cuanto a las plumas y extendió una hoja de papel tamaño oficio frente a ella. Luego se instaló en su sillón, con la espalda hacia la luz, como si estuviera a punto de dictarle folios. En voz alta y clara repitió el título de su obra erudita, luego su subdivisión, luego el número y encabezado del capítulo que en ese momento ocupaba su atención. Luego se llevó la mano a la cabeza. «Son los sonidos elementales los que son mi obstáculo», dijo. «Ahora, ¿cómo demonios es posible tener una idea de un sonido de agonía que no sea en parte un sonido de terror? ¿O un sonido de sorpresa que no sea en parte un sonido de alegría o tristeza?» Con esto sus energías se agotaron, y aunque Loveday permaneció sentada en ese estudio desde la mañana temprano hasta que empezó a oscurecer, no tenía 10 frases para mostrar por su día de trabajo como amanuense. Loveday pasó en total solo 2 días exactos en Troit's Hill. En la noche del primero de esos días, el detective Griffith recibió, a través del confiable chico del correo, la siguiente nota breve de ella. «He descubierto que Hales le debía a Sandy cerca de 100 libras, que había pedido prestadas en diversas ocasiones. No sé si considerará este hecho de alguna importancia. L.B». El señor Griffith repitió la última oración en blanco. Si Harry Craven fuera puesto a la defensiva, su abogado, supongo, consideraría el hecho como de primera importancia, murmuró. Y durante el resto de ese día, el señor Griffith realizó su trabajo con la mente perturbada.
dudando si mantener o abandonar su teoría sobre la culpabilidad de Harry Craven. A la mañana siguiente llegó otra breve nota de Loveday que decía así: como un asunto de interés colateral, averigüe si una persona que se hace llamar Harold Quissims zarpó hace 2 días de los docks de Londres hasta Natal en el Bonnie Dundee. A este mensaje, Loveday recibió como respuesta el siguiente despacho algo largo. No veo exactamente el alcance de su última nota, pero he enviado un cable a nuestros agentes en Londres para llevar a cabo su sugerencia. Por mi parte, tengo noticias importantes que comunicar. He descubierto cuál era el negocio de Harry Craven fuera de la casa la noche del asesinato, y a mi instigación se ha emitido una orden de arresto en su contra. Será mi deber notificarle esta orden en el transcurso del día. Las cosas están empezando a ponerse muy difíciles para él, y estoy convencido de que su enfermedad es un fraude. He visto a Waiters, el hombre que se supone que lo está atendiendo, y lo he acorralado y hecho admitir que solo ha visto al joven Craven una vez, el primer día de su enfermedad, y que dio su certificado únicamente porque la señora Craven le contó sobre la condición de su hijo. En la ocasión de esta, su primera y única visita, la señora, al parecer, también le dijo que no sería necesario que continuara con su atención, ya que se sentía perfectamente competente para tratar el caso, habiendo tenido tanta experiencia en casos de fiebre entre los habitantes en Natal. Cuando salí de la casa de Waiters, después de obtener esta información importante, fui abordado por un hombre que tiene una posada de baja clase en el lugar, llamado McQueen. Dijo que deseaba hablar conmigo sobre un asunto importante. Para resumir, este McQueen afirmó que en la noche del 6, poco después de las 11 en punto, Harry Craven llegó a su casa, trayendo consigo una pieza de plata valiosa, un hermoso centro de mesa, y le pidió prestados 100 libras sobre ella, ya que no tenía un penique en el bolsillo. McQueen cumplió con su solicitud hasta el punto de 10 soberanos. Y ahora, en un ataque de terror nervioso, viene a confesarse como un receptor de bienes robados y a actuar como un hombre honesto. Dice que notó que el joven estaba muy agitado cuando hizo la solicitud. Y también le rogó que no mencionara su visita a nadie. Ahora, tengo curiosidad por saber cómo el joven Harry saldrá adelante con el hecho de que pasó por la cabaña a la hora en que, probablemente, se cometió el asesinato. ¿O cómo saldrá del dilema de haber vuelto a pasar por la cabaña en su camino de regreso a la casa y no haber notado la ventana abierta de par en par con la luz de la luna brillando sobre ella? Otra cosa, mantente fuera de mi camino cuando llegue a la casa, probablemente entre las 2 y las 3 de la tarde, para notificar la orden de arresto. No deseo que tu capacidad profesional se divulgue, ya que es probable que aún seas útil para nosotros en la casa. S.G. Loveday leyó esta nota sentada en el escritorio de Mr. Craven, con el anciano aún reclinado e inmóvil a su lado en un sillón reclinable. Una pequeña sonrisa jugaba en las comisuras de su boca mientras releía las palabras: porque es probable que aún seas útil para nosotros en la casa. El segundo día de Loveday en el estudio del señor Craven prometía ser igual de infructuoso que el primero. Durante 1 hora completa después de recibir la nota de Griffith, se sentó en el escritorio con la pluma en la mano, lista para transcribir las inspiraciones del señor Craven. Sin embargo, más allá de la frase murmurada con los ojos cerrados, todo está aquí en mi cerebro, pero no puedo ponerlo en palabras. No escapó ni media sílaba de sus labios. Al final de esa hora, el sonido de pasos en la grava hizo que girara la cabeza hacia las ventanas. Era Griffith acercándose con 2 agentes. Escuchó la puerta del vestíbulo abrirse para dejarlos entrar, pero más allá de eso no llegó ni un sonido a su oído. Y se dio cuenta de lo completamente aislada que estaba del resto de la casa, en el extremo más alejado de este ala desocupada. Mr. Craven, aún reclinado en su semitrance, evidentemente no tenía la más mínima sospecha de que un evento tan importante como el arresto de su único hijo por un cargo de asesinato se iba a llevar a cabo en la casa. Mientras tanto, Griffith y sus agentes habían subido las escaleras que llevaban al ala norte y estaban siendo guiados a través de los pasillos hacia la habitación del enfermo por la figura fugaz de Moggy, la doncella. «Dios mío, señora»,
exclamó la chica. Aquí vienen 3 hombres subiendo las escaleras. Policías, cada uno de ellos. ¿Vendrá usted a preguntarles qué quieren? Fuera de la habitación del enfermo estaba la señora Craven, una mujer alta de rasgos agudos con cabello rubio que rápidamente se estaba volviendo gris. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es su negocio aquí? Dijo con arrogancia, dirigiéndose a Griffith, quien encabezaba el grupo. Griffith explicó respetuosamente cuál era su objetivo y le pidió que se apartara para que pudiera entrar en la habitación de su hijo. «Esta es la habitación de mi hija. Asegúrese de eso», dijo la dama empujando la puerta mientras hablaba. Y Griffith y sus colegas entraron, encontrando a la bonita señorita Craven, muy pálida y asustada, sentada junto al fuego en una larga bata de cámara. Griffith partió apresuradamente y muy confundido, sin tener la oportunidad de hablar profesionalmente con Loveday. Esa tarde se le vio telegrafiando frenéticamente en todas direcciones y enviando mensajeros en todos los lugares. Finalmente pasó más de 1 hora redactando un informe detallado para su jefe en Newcastle, asegurándole la identidad de uno, Harold Quisim, quien había navegado en el Bonnie Dandy hacia Natal, con Harry Craven, de Troit's Hill, y aconsejando que las autoridades policiales de este distrito remoto deberían ser comunicadas inmediatamente. La tinta aún no se había secado en la pluma con la que se había escrito este informe, cuando le pusieron en la mano una nota, escrita por Loveday. A Loveday evidentemente le había costado un poco encontrar un mensajero para esta nota, ya que fue traída por un chico de jardinería, quien informó a Griffith que la dama había dicho que le daría 1 libra de oro si entregaba la carta correctamente. Griffith pagó al chico y lo despidió, y luego procedió a leer la comunicación de Loveday. Estaba escrita apresuradamente a lápiz y decía así: «Las cosas se están poniendo críticas aquí. Tan pronto como reciba esto, venga a la casa con 2 de sus hombres y colóquense en cualquier lugar del jardín donde puedan ver sin ser vistos. No habrá dificultad en esto, ya que será de noche cuando pueda llegar. No estoy segura de si necesitaré su ayuda esta noche, pero es mejor que se quede en el jardín hasta la mañana, en caso de necesidad. Y sobre todo, nunca pierda de vista la ventana del estudio». Esto estaba subrayado. Si coloco una lámpara con una pantalla verde en una de esas ventanas, no pierda ni un momento en entrar por esa ventana, que me aseguraré de mantener desbloqueada. El detective Griffith se frotó tanto la frente como los ojos al terminar de leer esto. «Bueno, supongo que estará bien», dijo. «Pero estoy confundido, eso es todo. Y por más que lo intente, no veo un solo paso del camino que ella está tomando». Cuando Griffith miró su reloj, notó que eran ya más de las 6:15, y el corto día de septiembre se estaba desvaneciendo rápidamente. Con 5 millas entre él y Troit's Hill, claramente no había tiempo que perder. En ese momento, Griffith, acompañado por sus 2 agentes, estaba saliendo nuevamente por la carretera principal de Greenfield, montando el mejor caballo que pudieron conseguir. Mientras tanto, el señor Craven comenzaba a despertarse de su largo sueño, revolviéndose y mirando a su alrededor. Sin embargo, su sueño no había sido tranquilo, y algunas de sus exclamaciones murmuradas mientras se movía inquieto en su sueño habían llevado a Loveday a rápidamente escribir y enviar su nota apresurada. Loveday no tenía medios para saber el efecto que los eventos de la mañana habían tenido en la casa. Solo observó que cuando Hales le trajo el té puntualmente a las 5 en punto, tenía una expresión particularmente malhumorada, murmurando algo sobre ser un hombre respetable y no estar acostumbrado a tales líos. Casi 1 hora y media más tarde, el señor Craven se despertó abruptamente con un sobresalto, interrogando a Loveday sobre quién había entrado en la habitación. Loveday explicó que el mayordomo había traído el almuerzo a la 1 y el té a las 5, pero nadie había entrado desde entonces. «Eso es falso», dijo el señor Craven bruscamente con una voz poco natural. «Lo vi merodeando por la habitación, el hipócrita llorón y cantor. Y tú también debiste verlo. ¿No lo oíste decir con su voz aguda y chirriante? Amo, conozco tu secreto», se interrumpió bruscamente, mirando salvajemente a su alrededor. «¿Qué es esto?», exclamó. No, estoy totalmente equivocado. Sandy está muerto y enterrado.
Le hicieron una autopsia y todos lo elogiaron como si fuera un santo. Debe haber sido un hombre malo, ese viejo Sandy, dijo Loveday con simpatía. Tienes razón, exclamó el señor Craven, levantándose emocionado de su silla y agarrando la mano de Loveday. Si alguna vez un hombre mereció su muerte, él lo hizo. Durante 30 años mantuvo esa vara sobre mi cabeza y luego... ¿Dónde estaba? Se llevó la mano a la cabeza y nuevamente se hundió, como exhausto, en su silla. Supongo que fue alguna indiscreción tuya en la universidad, lo que él sabía, dijo Loveday, ansiosa por obtener la mayor cantidad de verdad posible mientras el ánimo de confidencia dominaba en la mente de Bill. Eso fue. Fui lo suficientemente tonto como para casarme con una chica de mala reputación, una camarera de pueblo. Y Sandy estuvo presente en la boda. Y luego... Aquí sus ojos se cerraron nuevamente y sus murmullos se volvieron incoherentes. Durante 10 minutos se quedó reclinado en su silla, murmurando así. Un ladrido, un gemido. Fueron las últimas palabras que Loveday pudo distinguir entre esos murmullos. Luego, de repente, lenta y claramente dijo, como si estuviera respondiendo a alguna pregunta claramente formulada. Un buen golpe con el martillo y la cosa estaba hecha. Me gustaría muchísimo ver ese martillo, dijo Loveday. ¿Lo tiene a mano en algún lugar? Sus ojos se abrieron con una mirada salvaje y astuta. ¿Quién está hablando de un martillo? No dije que tuviera uno. Si alguien dice que lo hice con un martillo, está mintiendo. Oh, me has hablado sobre el martillo 2 o 3 veces, dijo Loveday tranquilamente. El que mató a tu perro, capitán. Y me gustaría verlo, eso es todo. La mirada astuta murió en los ojos del anciano. Pobre capitán. Un perro espléndido. Bueno, ahora, ¿dónde estábamos? ¿Dónde nos quedamos? Recuerdo, era el sonido elemental del habla lo que me molestaba tanto esa noche. ¿Estabas aquí entonces? No, recuerdo. Había estado intentando todo el día comparar el gemido de dolor de un perro a un gemido humano, y no podía hacerlo. La idea me perseguía, me seguía donde fuera. Ambos sonidos elementales debían tener algo en común, pero no podía encontrar el vínculo entre ellos. Entonces se me ocurrió. ¿Daría un ladrido incondicional un perro bien educado y bien entrenado como mi capitán en los establos, ahí en el momento de la muerte? ¿No habría algo de una nota humana en su grito de muerte? La cosa valía la pena ponerla a prueba. Si pudiera transmitir en mi tratado un fragmento de verdad sobre el asunto, valdría la pena una docena de vidas de perros. Así que salí a la luz de la luna. Pero tú sabes todo sobre eso, ¿verdad? Sí, pobre capitán. ¿Gruñó, gimió? Dio un grito largo, fuerte y espantoso, como si fuera un simple chucho. Hubiera sido igual si lo hubiera dejado tranquilo. Solo hizo que ese otro bruto abriera su ventana y me espiara, diciendo con su voz chillona: «Amo, ¿qué está haciendo aquí a esta hora de la noche?» Nuevamente se hundió en su silla, murmurando incoherencias con los ojos entreabiertos. Loveday lo dejó solo por 1 minuto aproximadamente. Luego tuvo otra pregunta que hacer. ¿Y ese otro bruto gruñó o gimió cuando le propinaste el golpe? ¿Que el viejo Sandy, el bruto? Cayó hacia atrás. Recuerda, dijiste que te gustaría ver el martillo que detuvo su lengua parlanchina, ¿no es así? Se levantó un poco tambaleante de su silla y pareció arrastrar sus largos miembros con esfuerzo hacia un gabinete en el extremo opuesto. Abriendo un cajón en el gabinete, sacó de entre algunos especímenes de estratos y fósiles un martillo geológico de tamaño grande. Lo blandió por un momento sobre su cabeza, luego se detuvo con el dedo en los labios. «Shh», dijo. «Los tontos vendrán a espiar si no tenemos cuidado». Y para horror de Loveday, de repente se dirigió hacia la puerta, giró la llave en la cerradura, la retiró y la guardó en su bolsillo. Miró el reloj. Las manecillas marcaban las 7:30. ¿Habría recibido Griffith su nota a tiempo y estarían los hombres ahora en los terrenos? Solo podía rezar para que así fuera. «La luz es demasiado fuerte para mis ojos», dijo ella y levantándose de su silla,
tomó la lámpara con pantalla verde y la colocó sobre una mesa que estaba junto a la ventana. No, eso no servirá, dijo el señor Craven. Eso mostraría a todos los de afuera lo que estamos haciendo aquí adentro. Cruzó hacia la ventana mientras hablaba y retiró la lámpara de allí para colocarla sobre la repisa de la chimenea. Loveday solo podía esperar que en los pocos segundos que había estado en la ventana hubiera llamado la atención de los vigilantes exteriores. El anciano hizo señas a Loveday para que se acercara y examinara su arma mortal. «Dale un buen golpe», dijo, haciendo coincidir la acción con la palabra. «Y cae con un magnífico estruendo». Acercó el martillo a solo unos centímetros de la frente de Loveday. Ella retrocedió. Rió de manera áspera y antinatural, con la luz de la locura danzando en sus ojos ahora. Con la luz de la locura danzando en sus ojos ahora. ¿Te asusté? Me pregunto qué tipo de sonido harías si te diera un pequeño golpe justo aquí. Tocó ligeramente su frente con el martillo. Por supuesto sería elemental y... Loveday apenas pudo controlar sus nervios. Encerrada con este lunático, su única oportunidad estaba en ganar tiempo para que los detectives llegaran a la casa y entraran por la ventana. «Espera un momento», dijo, tratando de desviar su atención. «Todavía no me has dicho qué tipo de sonido elemental hizo el viejo Sandy cuando cayó. Si me das papel y tinta, escribiré un relato completo de todo esto, y luego puedes incorporarlo después a tu tratado». Por un momento, una mirada de verdadero placer cruzó la cara del anciano. Luego se desvaneció. «El bruto cayó muerto sin hacer ningún ruido», respondió. «Fue todo en vano el trabajo de esa noche». «Pero no del todo en vano». No me importaría admitir que lo haría todo de nuevo para sentir la emoción salvaje de alegría en mi corazón. Cuando miré hacia abajo y vi el rostro muerto de ese anciano, y me sentí libre al fin. Libre al fin. Su voz resonó emocionada. Una vez más giró su martillo con un movimiento feo. Por un momento volví a ser un joven. Entré en su habitación. La luna brillaba a través de la ventana. Pensé en mis viejos días de universidad y en la diversión que solíamos tener en Pembroke. Volví todo patas arriba. Se detuvo abruptamente y dio un paso más cerca de Loveday. Lo lamentable de todo esto fue, dijo bajando de repente de su tono alto y excitado a uno bajo y patético, que cayó sin hacer sonido de ningún tipo. Aquí dio otro paso más cerca. Me pregunto, dijo. Luego se interrumpió de nuevo y se acercó al lado de Loveday. Solo se me ocurrió en este momento, dijo, ahora con los labios cerca del oído de Loveday, que una mujer en su agonía de muerte sería mucho más probable que emitiera un sonido elemental que un hombre. Levantó su martillo y Loveday huyó hacia la ventana, donde fue levantada desde fuera por 3 pares de brazos fuertes. Pensé que estaba llevando a cabo mi último caso. Nunca había tenido una escapada tan estrecha antes, dijo Loveday mientras hablaba con el señor Griffith en la plataforma de Greenfell, esperando el tren que la llevaría de regreso a Londres. Parece extraño que nadie antes sospechara de la cordura del anciano. Supongo, sin embargo, que la gente estaba tan acostumbrada a sus excentricidades que no notaron cómo se habían profundizado en una locura positiva. Su astucia evidentemente les sirvió bien en la investigación. Es posible, dijo Griffith pensativamente, que no cruzara absolutamente la delgada línea que divide la excentricidad de la locura hasta después del asesinato. La emoción consecuente al descubrimiento del crimen podría haberlo empujado justo al otro lado de la frontera. Ahora, señorita Brooke, tenemos exactamente 10 minutos antes de que llegue su tren. Me sentiría muy agradecido si pudiera explicarme 1 o 2 cosas que tienen un interés profesional para mí. Con gusto, dijo Loveday,
Haga sus preguntas en orden categórico y las responderé. Bueno, entonces, en primer lugar, ¿qué te sugirió la culpabilidad del anciano? Las relaciones que existían entre él y Sandy me parecieron tener demasiado sabor a miedo por un lado y poder por el otro. Además, el ingreso pagado a Sandy durante la ausencia del señor Craven en Natal me pareció tener un desagradable parecido con el dinero del silencio. Pobre ser miserable. Y escuché que, después de todo, la mujer que se casó en sus salvajes años jóvenes murió poco después por la bebida. No tengo dudas, sin embargo, de que Sandy mantuvo diligentemente la ficción de su existencia. Incluso después del segundo matrimonio de su amo. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo sabías que la señorita Craven había ocupado el lugar de su hermano en la habitación de enfermos? En la noche de mi llegada descubrí un mechón de cabello rubio bastante largo en la chimenea sin barrer de mi habitación, que, como descubrí, solía ser ocupada por la señorita Craven. De inmediato se me ocurrió que la joven se había cortado el cabello y que debía haber algún poderoso motivo para inducir tal sacrificio. Las circunstancias sospechosas que rodeaban la enfermedad de su hermano pronto me proporcionaron tal motivo. Eso del negocio de la fiebre tifoidea se hizo muy inteligentemente. No hay un criado en la casa, en verdad, que no pensara que el joven Harry estaba arriba, enfermo en la cama, y que la señorita Craven estaba fuera con sus amigos en Newcastle. El joven debe haber tenido un buen comienzo después del asesinato. Su hermana, enviada al día siguiente a Newcastle, despidió allí a su doncella, oí decir, con el pretexto de que no había alojamiento en casa de sus amigos, y mandó a la chica a su propia casa para unas vacaciones. Y ella misma regresó a Troit's Hill, en medio de la noche, después de caminar las 5 millas desde Greenfield. Sin duda, su madre la admitió a través de una de esas ventanas delanteras fácilmente abiertas. Le cortó el cabello y la puso en la cama para que personificara a su hermano sin demora. Con el fuerte parecido de la señorita Craven con el joven Harry y en una habitación oscura, es fácil entender que los ojos de un médico, personalmente desconocido para la familia, podrían ser fácilmente engañados. Ahora, señorita Brooke, debes admitir que con toda esta elaborada chicanería y doble juego, era natural que mis sospechas se centraran fuertemente en ese sentido. Yo lo leí todo en otro contexto, ya ves, dijo Loveday. Me pareció que la madre, conociendo las malas inclinaciones de su hijo, creía en su culpabilidad a pesar, posiblemente, de su afirmación de inocencia. El hijo, lo más probable es que en su camino de regreso a la casa después de empeñar la vajilla familiar, se había encontrado con el viejo señor Craven con el martillo en la mano. Viendo sin duda lo imposible que sería para él limpiarse sin incriminar a su padre, prefirió huir a Natal antes que dar testimonio a la investigación. Ahora sobre su alias, dijo el señor Griffith enérgicamente, pues el tren estaba en ese momento entrando en la estación. ¿Cómo sabías que Harold Cushing era idéntico a Harry Craven y había navegado en el Bonnie Dandy? Oh, eso fue bastante fácil, dijo Loveday mientras subía al tren. Un periódico enviado al señor Craven por su esposa estaba doblado para dirigir su atención a la lista de embarque. En ella vi que el Bonnie Dandy había zarpado 2 días antes para Natal. Ahora era natural conectar Natal con la señora Craven, que había pasado la mayor parte de su vida allí, y era fácil entender su deseo de llevar a su hijo desvergonzado entre sus amigos de antes. El alias bajo el cual navegó salió fácilmente a la luz. Lo encontré garabateado por todo uno de los blocs de notas del señor Craven en su estudio. Evidentemente había sido martillado en sus oídos por su esposa como el alias de su hijo. Y el anciano había tomado este método para fijarlo en su memoria. Esperemos que el joven, bajo su nuevo nombre, haga una nueva reputación para sí mismo. Al menos tendrá una mejor oportunidad de hacerlo con el océano entre él y sus malas compañías. Ahora es un adiós, creo. No, dijo el señor Griffith. Es un hasta luego, porque tendrás que volver para las sesiones de asesoramiento y dar el testimonio que encerrará al viejo señor Craven en un asilo por el resto de su vida.